Asomaba, ¿no?, en las primeras palabras de la vicepresidenta Calviño esa composición actual, esa visión de la industria audiovisual compuesta por no solo, digamos, lo que son sus columnas vertebrales tradicionales, como el cine, la televisión, las plataformas de streaming, sino también el videojuego, los contenidos inmersivos, entre otros. Y en esta mesa asomaba también la importancia de las historias, ¿no?, como nuestra materia prima en esta industria son las historias, ¿no? Y esas historias hoy en día viajan por múltiples plataformas, se convierten en videojuegos o viajan al revés, ¿no? Videojuegos que se convierten en series, por no hablar de la importancia que ha tenido siempre la literatura como fuente de historias en la industria audiovisual. Esta mesa va a abordar de lleno este viaje de ida y vuelta, esa colaboración entre distintos formatos y distintas formas de contar las historias, y va a ser moderada por nuestra añorada compañera en el Spain Audiovisual Hub, Enar León. Muchas gracias. Pues, si queréis, Javier y Verónica, como sois los primeros, empezáis aquí y vamos por orden. Bueno, empezamos ya. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, lo primero, a la organización por invitarnos a participar en esta jornada sobre el audiovisual europeo. Y bueno, muchas gracias a los ponentes por haber podido venir. En esta mesa redonda lo que vamos a abordar es cómo la colaboración entre industrias, entre formatos, entre sectores nos permite alcanzar proyectos de mayor envergadura, de mayor tamaño y llegar a más y a mejores audiencias. En esta mesa redonda van a participar, nos van a acompañar hoy el escritor Javier Castillo y la directora de contenidos originales de Netflix, Verónica Fernández, con quienes hablaremos sobre La chica de nieve. Nos acompañan también Daniel Sánchez Mateos y Nico Mazzi, Nico de Lightbox y Daniel Sánchez de Gamera Nest. Con ellos hablaremos de Tadeo Jones. Y nos acompañan finalmente Yolanda del Val Guilabert, directora del Departamento de Ficción de A Planeta, y Marie-Laure Montironi, EVP International de Pathé Films, con quienes hablaremos de la coproducción de las películas de D'Artagnan. Sin más, vamos a ver un vídeo. Vamos a empezar con La chica de nieve. Vamos a ver un vídeo que está preparado. El mejor atributo de un periodista de investigación es la tenacidad. Las ganas de poner las cosas en su sitio por muy difíciles que parezcan. Bien, todos sabéis quién es Amaya Martín, la niña desaparecida, ¿no? ¡Amaya! 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 No sabemos dónde está Amaya, no. No sabemos qué va a ser de ella y nos tememos lo peor. Si hay algo de lo que entiendo es el dolor. Quiero ayudarte a encontrar a tu hija. Y si publicáis cualquier cosa que ponga nervioso al secuestrador, será la niña quien lo pague. Hace 2 años la policía no hizo por mí una mierda. No me ayudasteis. ¿Vais a hacer lo mismo también a esa familia? Nos gustaría anunciar que ofrecemos 100.000 euros a quien aporte cualquier pista que nos lleve hasta Amaya. Llevo 6 años con este caso. Lo único que quiero es encontrar a la niña. Ha llegado esto para ti. Está viva. ¿Por dónde empezamos? Por el principio. Recordad, buscamos cualquier indicio de la niña, peina toda la casa. Todas nosotras sabemos qué aspecto tiene un monstruo. Detrás de cada sonrisa bonita están ahí. Nos asustan, nos dan miedo. Alguien tiene que seguir buscando a Amaya. Dime qué crees
sabes que está viva? ¡Dilo! Bueno, me ha llevado a cuando me hice mi empacho particular de La chica de nieve. Javier, Verónica, ¿volveréis a repetir? ¿Volveremos a tener una experiencia? Estamos en ello, sí. Estamos, la verdad que hace ya unos meses anunciamos que la historia continuaba. Además, es una historia que además parte de un libro, ¿no? De un libro que he escrito y luego tiene un segundo libro que es El juego del alma. Y yo creo que a raíz del éxito, ¿no? Que tuvo la chica de nieve fue como una oportunidad única, ¿no? De continuar esa historia en ese segundo libro que ya estaba y de la mano de Netflix, ¿no? Que siempre ha sido un sueño, ¿no? El llegar. Es que uno cuando escribe no piensa, ¿no? Que algo puede llegar tan lejos y cuando te cuentan, ¿no? Que llega a 190 países, 200 no sé cuántos millones de usuarios. Es un shock y luego como autor, ¿no? Lo que te hace es poner el pie en muchos otros países en los que a lo mejor en ese momento todavía no publicaba, ¿no? Yo tengo la suerte de que mis libros se leían ya en muchos países, en muchos idiomas, pero tener una ventana como Netflix, ¿no? Que de repente coloca tu nombre en todo el planeta, ha hecho como que se acelere todo mucho más, ¿no? Y de repente mis libros yo creo que ya están traducidos como a 27 idiomas, o 26, 27 idiomas, y se publican en 85 países. Es que al final, y simplemente partiendo de que ya a lo mejor tenía 10, ¿no? Pero se han metido 15 países más, simplemente con esa ventana y esa oportunidad del alcance global que te da una plataforma como Netflix, ¿no? Claro, y se nota a ti como autor, se nota no solo en este libro, también se nota en el resto de tu obra, ¿o ha sido este el que ha sido a raíz de la serie? Depende, ¿no? Cada país de repente ve mi nombre y de repente dice, bueno, a ver qué ha escrito, ¿no? Y muchos deciden, voy a empezar a leer el primero y de repente dicen, bueno, vamos a seguir un calendario de publicación similar al que ya he tenido y empiezan por el primero, otros directamente se van al último, pero ya simplemente tienen tu nombre en la cabeza, ¿no? Y sabes que lo que escribes te dan esa oportunidad también porque dicen, oye, escribo historias universales que funcionan en muchos países, quizá funcione en el nuestro también, ¿no? Y eso yo creo que es una de las cosas que yo siempre me esfuerzo más, ¿no? En escribir sentimientos universales que se puedan, con los que se puedan empatizar en cualquier lugar del mundo. Y el caso de La chica de nieve es perfecto, ¿no? Porque, por ejemplo, la novela está ambientada en Estados Unidos y para adaptación la hemos hecho en España, como podría haber sido producida en Corea, que el esquema de la trama hubiera funcionado igual, ¿no? Simplemente cambiando la cabalgata de Acción de Gracias de Nueva York por la cabalgata de Reyes. O en Corea te vas a la cabalgata de toque de cualquier cosa, ¿no? Y al final es buscar ese elemento común que todo el mundo identifique muy rápido y en mi caso ha sido lo que me ha llevado muy lejos. Qué bien. Verónica, ¿qué es lo más difícil a la hora de adaptar una obra literaria a una plataforma audiovisual? Trabajar con el autor seguro. Pues ya está, vamos a la siguiente pregunta. No, yo creo que, bueno, en el caso de La chica de nieve hay un dato que él no ha dicho y que yo quiero remarcar, que fue la novela más leída en España durante la pandemia. Era un dato que nosotros no podíamos pasar, no se podía pasar desapercibido. O sea, hubo muchos hogares que tenían La chica de nieve y que la leyeron en ese periodo. Nosotros llegamos a la novela y lo primero que nos llamó la atención es que era una novela que podía conectar con un público muy amplio, con una emoción y con unos personajes que podíamos traérnoslos a España, como decía él, o a otro lugar, porque él se empeña en escribir en Estados Unidos, muy bien, pero luego tenemos que traerla. No, yo creo que lo más difícil es encontrar la visión, ¿no? O sea, Javier escribe u otros autores escriben pues sus historias como las tienen en la cabeza, pero luego vamos a hacer otra cosa con ellas, que es una obra audiovisual y no hay una traslación directa, es imposible, ¿no? El lenguaje literario al lenguaje audiovisual. Entonces, encontrar esa visión, encontrar ese equipo
que pueda conservar lo mejor de la novela y que pueda adaptarse a otro, pues eso, a otro idioma, por decirlo de alguna manera, es siempre lo más difícil, ¿no? En este caso contamos con Atípica Films y con el equipo de Jesús y de Andrés, que hicieron un trabajo increíble, y también tuvimos la suerte de contar con Javier para que la obra no perdiera toda esa esencia y todo lo que había llegado ya a emocionar en aquel momento a tanta gente, ¿no? Pero para mí es lo más importante, porque muchas veces nos traen novelas y decimos sí, hay novelas maravillosas, claro, pero hacer esa traslación a ese lenguaje y convertirlo en otra cosa y saber, ¿no? Yo quiero decir que ha sido muy fácil trabajar con él, porque él ha entendido perfectamente que con su novela íbamos a hacer otra cosa, ¿no? Sí, bueno, al final había, con la adaptación, ¿no? Hablo de La chica de nieve, por ejemplo, había como elementos comunes que sí o sí iban a tener que cambiar, ¿no? Porque la producción queríamos hacerla en España, y ya simplemente ese cambio induce muchos otros, ¿no? Por ejemplo, la periodista llega a un punto en el que en Estados Unidos se compra un arma porque se siente indefensa y luego ese arma tiene relevancia en la trama, y en España eso no es impensable, ¿no? De modo que tienes que buscar las herramientas para que ese lenguaje sea ocurra lo mismo, pero de distinta manera, ¿no? Y al final todos esos pequeños cambios, si están muy bien pensados, muy bien decididos, y que yo creo que sobre todo hay una máxima, ¿no? Cuando yo veo adaptaciones y cuando ahora que estamos trabajando en el resto de otros 2 libros, lo que siempre nos intentamos es mantener el alma, ¿no? de la esencia de la historia, y luego hay aspectos superficiales que son como trucos, ¿no? De lo que es un thriller, pero eso puedes cambiarlos, poner uno por otro, que no pasa nada mientras se mantenga ese alma de la novela. Y hemos tenido la suerte de que el equipo de Atípica y con Jesús y Javier lo entendieron muy bien, y fue muy fácil, ¿no? Formar un equipo entre todos para buscar ese lenguaje común entre el mundo literario y el audiovisual. Y ese rodaje en Málaga, una Málaga lluviosa que nos encontramos, ¿no? Y que también es como enseñarnos una cara totalmente distinta del sur, del que estamos acostumbrados. Sí, era perfecto. Bueno, no se me nota en el acento, pero soy de Málaga, así que creo que influyó mucho el hecho de yo ser de Málaga para hacerlo allí. Y fíjate, al principio era como, bueno, ¿dónde lo hacemos, no? Y cuanto más pensábamos en Málaga, más fácil era tomar esa decisión, ¿no? Porque veíamos que tenía el puerto como vía de escape, campo cerca, una ciudad muy pujante, una ciudad en la que la Navidad es muy importante. Disculpa a los de Vigo que estén cerca. La ciudad de Málaga es muy importante en la Navidad, ¿no? Tenemos estas luces, este espectáculo, y yo creo que tenía todos los ingredientes para que funcionase, ¿no? Y era como una especie también de llevarme un poco a casa. También como excusa me podía colar en el rodaje de vez en cuando. Y no, yo creo que fue un acierto, ¿no? Sin duda. Fue un truco para tener contento a Javi. No, yo creo que fue una decisión entre todos, y bueno, nosotros tenemos muy claro que queríamos hacer la historia más local. Queríamos que esa España, que es algo que nosotros tenemos no solo en esta producción, sino en todas, ¿no? de representar la España que de verdad es, ¿no? Y de podernos ir a rodar donde las historias lo pidan. En este caso había que elegirlo, la historia pedía a Estados Unidos, pero lo elegimos, y yo creo que fue precioso. Se volcó la ciudad de Málaga, se volcó la Film Commission, todo el mundo nos ayudó muchísimo, y fue un rodaje espectacular. Sí, pues. Todo el mundo nos dice, no llueve tanto en Málaga, pero vamos a ver, o sea, es ficción, ¿no? Pero bueno, ¿no? Dentro de la posibilidad, la semana en la que de marcar, ¿no? Que aquí podemos rodar cualquier cosa y no como quedarnos pegados a los estereotipos y demás. Yo creo que ese Málaga lluvioso que no estamos acostumbrados fue un acierto. Sí, no, y al final también es una... Yo creo que el hecho de haberlo hecho en Málaga también hace que yo creo que la ciudad se vea de otra manera en todo el mundo, ¿no? Y a mí me ha resultado muy bonito, ¿no? Ver cómo se han organizado guías turísticas para visitar los puntos donde se grabó la serie. Mucha gente va a los puntos donde se ocurren planos exactos y se hace la foto allí exactamente en ese plano. Y la verdad que es bonito, ¿no? Poder devolverle un poco de ese cariño a tu ciudad, ¿no? Y en mi caso, además de hacerlo así, ¿no? Llegando tan lejos, ¿no? De gente de Trinidad y Tobago que te vean, ¿no? Verónica, ¿qué es lo más fácil a la hora de rodar en España y cuáles siguen siendo los retos sobre los que tenemos que trabajar, desde tu punto de vista? Wow. Pregunta de nota. Yo creo que hay muchas cosas que nos han ayudado.
o sea, que haya una Film Commission que siempre está detrás ayudando a que podamos acceder a todo tipo de localizaciones, y no hablo solo de la Film Commission, sino los ayuntamientos, las administraciones pequeñas, o sea, que podamos tener esa facilidad y ese apoyo, y que haya un marco desde el Gobierno en el que se entienda que este negocio nuestro es un negocio estratégico y que crea mucha industria, porque claro, aquí estamos las cabezas de, bueno, los creativos, pero todo el mundo que trabaja en nuestro sector, y poder tener unas condiciones para poder llevar a cabo nuestras producciones, como decía antes, en cualquier lugar de España, de cualquier manera. O sea, yo creo que esa apuesta institucional es importantísimo para que nuestra industria siga creciendo. Siempre se puede mejorar, obviamente, siempre se puede mejorar, y hay maneras de mejorar, pero yo creo que estamos en el buen camino y que se nos ha dado, bueno, yo pienso en cómo era la industria hace 15, bueno, menos, o hace 10 años, y creo que las condiciones para todos han mejorado muchísimo, sobre todo porque se nos ha puesto en el mapa de otra manera, ¿no? Y todo lo que hay detrás de La Chica de Nieve, aquí estamos nosotros dos, pero detrás hay 150 personas que han estado trabajando, toda la gente de Málaga que se volcó, todos los extras, todo tal, y entonces entender que somos una industria, que estamos generando empleo, que estamos generando riqueza, y yo creo que eso es para mí lo más importante, ¿no? Luego ya se puede hablar de medidas más. Luego ya pero eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, por último, antes de dar paso a Tadeo Jones, o sea, en la tradición audiovisual, la adaptación de novelas es algo que no es novedoso desde el punto de vista, es la primera vez que se hace, pero sí los nuevos formatos de series permiten otro tipo de colaboraciones. De cara a señalar esta colaboración entre libro y series, ¿qué creéis que es lo que podríais contarle al mundo de qué es lo mejor de esta colaboración? En mi caso, yo creo que ha sido, obviamente, al margen de la ventana, ¿no? Porque esa es como la más sorprendente de todas. Yo creo también es para alguien como yo, ¿no? Y hablo de mi caso personal, que soy así muy creativo, que tengo muchísimas historias, pero no siempre llego a tiempo, ¿no? Para tener todas, ¿no? Es una manera también de conocer una nueva industria, un nuevo sistema de hacer que tus historias conecten con la gente de un modo distinto. Y eso, a pesar de que la literatura es muy poderosa y a lo que yo obviamente me dedico, el mundo visual tiene un componente, ¿no? Que es la suma de muchas artes, ¿no? Es la suma de música, interpretación, fotografía, ¿no? Y eso hace que la gente cuando lo vea puede conectar mucho más, o al menos de otra manera, ¿no? Más como muy poderosa con lo que uno crea. Y yo creo que para mí es muy bonito el poder colarte en ese mundo en el que puedes llegar a la gente de otra manera, ¿no? Yo creo que la máxima de cualquier artista o creador es emocionar a la gente, ¿no? Y esto es una manera de que mis historias emocionen a mucha más gente de la que de por sí ya lo hacían mis libros, ¿no? Si por ejemplo, por poner unas cifras así en el aire, ¿no? Si he vendido varios millones de libros, la serie la han visto cientos de millones de personas, ¿no? Es que es algo tan abrumador, ¿no? Que no se puede cuantificar el poder hacer que llegue lo que tú te gusta, lo que a ti te inquieta a tanta gente al mismo tiempo, ¿no? Y es una suerte alucinante, ¿no? Y además luego trabajar con un equipo que te abre las puertas, te tiene en consideración, que no es una manera de te compro los derechos y hago lo que quiera, ¿no? Sino es, oye, vamos a hacer algo que a ti te importe, que a ti que funcione en todo el mundo, y al mismo tiempo que te represente, ¿no? Y yo creo que es una suerte, ¿no? Contar esta manera tan bonita de colaborar entre autor, que no siempre suele ser así, y el equipo de guionistas y productores. Yo tengo que buscar las mejores historias donde estén. Entonces, si están en el mundo editorial, fenomenal. Si están en el teatro, si están en el cine, si son creaciones originales. Creo que es una colaboración, como tú dices, viene desde muy lejos, desde los principios del cine, y creo que es una colaboración que nos retroalimenta. O sea, es maravilloso ver que él puede vender más libros porque la visibilidad que le ha dado la serie es que a mucha más gente le ha llegado La Chica de Nieve, y es precioso ver que la gente lee el libro, ve la serie, critica una cosa, critica otra. Creo que es una colaboración sanísima, enriquecedora,
Y bueno, le doy las gracias desde aquí a todas las editoriales con las que trabajamos, que nos van, bueno, que nos ponen el foco en algunas historias. Pero yo creo que en el fondo lo que hay es eso, ¿no? ¿Dónde están las mejores historias? Pues donde estén es donde tenemos que mirar y nosotros estaremos ahí, ¿no? Qué bien, pues muchísimas gracias y enhorabuena, me encantó la serie. Hola Nico, Daniel. Vamos a hablar del gran fenómeno de la animación española, que es Tadeo Jones. Nico es el productor y el fundador de Lightbox. Y cuéntanos, Nico, Tadeo Jones empezó en 2012, estamos en 2023, la historia es larguísima, muy interesante, habéis roto todas las barreras de la industria de la animación española, tanto en formatos como en público, como a todas las partes que habéis llegado. ¿Dónde estamos con Tadeo Jones ahora? Tiene gracia que digas que nació en 2012 porque... Empezasteis antes con el corto. En 2002, directamente. Sí. Entonces, ha sido un viaje muy largo y aunque no lo parezca, ha sido escopetado. Lo que pasa es que la animación es un proceso muy lento y si luego además en el camino tienes que aprender sobre el negocio, cómo se financian películas y todo esto, pues es todavía más largo. A nosotros nos ocurrió que... Pues fijaros, yo conocí a Enrique Gato por Internet porque el tío colgaba sus cortos en Internet. Y podéis decir, eso es normal hoy en día. Pero si os digo que no existía YouTube, ya no es tan normal, ¿verdad? Porque aquello ocurrió 3 años antes de que existiera YouTube. Y entonces él hacía videojuegos. Y porque la gente que sabía de animación, de 3D en este país... pues habían descargado una copia pirata del 3D Studio Max, cada uno en su casa, y habían aprendido como habían podido directamente, y había una pequeña industria del 3D, de gente que sabía usarlo, y hacían videojuegos. Se ganaban la vida todos haciendo videojuegos con los estudios que había. Entonces, al principio todo fue, vamos a hacer un corto, a ver qué pasa. Y el corto funcionó, y de repente se nos empezó a ir la cabeza. ¿Te imaginas que algún día podamos hacer una película? Sí, cómo mola. Ya, pero no nos conoce nadie. ¿Qué hacemos para que se lean el guión? Vamos a hacer un cómic. Vamos a poner el cómic aquí y que se lean el cómic, que se leen 50 minutos y es más entretenido que un guión de una película de unos desconocidos. Ah, qué buena idea. Y vamos a hacer otro corto, a ver qué pasa. Y de repente, esos 2 elementos, y ya habían pasado 6 años de todo esto, de repente nos permitieron encontrar el dinero que permitió lanzar la película, empezar a hacer la película. Y claro, todos los libros de producción dicen, tú no arrancas hasta que tengas el 80% de la pasta. Pero si la pasta te la pone otro, a lo mejor arrancas cuando tienes un 30%, un 40%, pero empiezas a andar el camino. Y hicimos la película y en hacer la película tardamos 4 años desde que tuvimos el dinero y empezamos a dibujar el primer garabato de la película. Y la película, pues decíamos, bueno, no somos Pixar, vamos a hacer algo honesto, algo que se sujete bien, que no tenga vaivenes. Y fue un exitazo. Fue un exitazo, curiosamente, también porque España estaba en crisis en aquellos años y no había publicidad en la televisión. Y entonces no había anunciantes, había muchos slots libres y Mediaset dijo... Pues vamos a recuperar el dinero por otro lado, venga, a poner anuncios de Tadeo, fundamentalmente. Y tuvimos una campaña como no se había visto en la vida, nunca, jamás. Y de 3 meses, os recuerdo. Y además ganamos la Eurocopa. Todo hay que decirlo. Y entonces, pues todo eso generó un fenómeno brutal. Y además habíamos encontrado a One Direction antes de que fueran One Direction, cosa alucinante. Y habíamos encontrado a Juan Magán antes de que fuera Juan Magán, aunque lleva en camino. Y entonces está lleno de aciertos estos de que la suerte te pille trabajando. Y cuando lo hicimos, llegó alguien y dijo, oye, videojuego. Y dijimos, ¿cómo mola? Videojuego. Y de repente no era posible, era como, pero videojuego para allá, claro, ¿no? Sí. ¿Y cómo haces un videojuego para allá? Sí. Dices, bueno, pues vamos a reconvertir algo que haya por ahí, vamos a cambiar los sprites, vamos a hacer que funcione. Y aquel
primer videojuego de Tadeo, porque lleva 4 en estos momentos. Pues fue una reconversión y me voy a acordar, tuvo como 400.000 descargas gratis para teléfono móvil y 7.000 de pago. esa era la diferencia. Y entonces, bueno, pues Tadeo siguió evolucionando y aquí estamos. Acabamos de empezar la 4ª parte y hemos hecho un salto a un videojuego con la tercera, con Daniel, y un viaje muy largo. También tiene musicales, 3 musicales. Mira. Tadeo tiene hasta un crucero. ¡Qué maravilla! Como Dolly Parton. Entonces llega Daniel Sánchez, que tiene una experiencia de un montón de años en el sector de los videojuegos en este país y que además tiene un estudio que está muy especializado en colaborar con empresas de cultura. Ha trabajado con museos, ha trabajado con otras propuestas de televisión y de cine y llega el match. ¿Y cómo llegas hasta aquí? Pues la verdad es que también un poco dando rodeos como estudio, como personas, al final somos muy pequeños, pero siempre nos ha gustado hibridar, o sea, unirnos a otros sectores y ver qué oportunidades surgen de ahí, sobre todo porque el mundo del videojuego sigue siendo un gran desconocido en muchos aspectos. No tanto a lo mejor los números, que son públicos, sino también cómo se hace el paso, cómo se hace de una forma lógica y sin volvernos especialmente locos, ¿vale? Entonces, por nuestra colaboración con PlayStation, que llevaba años, pues coincidimos con Mediaset en el mismo lugar y en el mismo tiempo y lo mismo, nos pilla trabajando. Nos hablan de una película de Tadeo. Teníamos ya el pasado de otros juegos que había hecho una empresa que también les conocemos muy bien, que se llama Uplay, que había hecho 2 juegos anteriores en los albores de PlayStation 4. Nosotros íbamos a empezar a hacer el juego en PlayStation 4, pero ya con todo el entorno nuevo de la nueva Play. Y claro, tuvimos que plantearnos muchas cosas. Primero eso, cómo es trabajar con la industria de la animación, convertir narrativamente lo que se cuenta en una película a lo que se cuenta en un videojuego y cómo se cuenta, que había juegos pasados, que teníamos un pasado que había hecho otra gente y que además no buscábamos simplemente el juego de la película, sino que queríamos construir una marca o una cosa que aportase a la marca al menos. Y ahí fue donde nos metimos de lleno y nada, pues 1 año de producción y a correr cuando se estrenó la película para llegar. Es verdad que nunca pretendimos llegar exactamente a la fecha de la película y que queríamos que fuese continuidad, sabiendo que además la película iba a tener recorrido hasta Navidades seguramente. Y bueno, pues al final salió en PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Nintendo, lo hemos sacado este marzo. O sea, ha sido un gran trabajo. Y nos vino estupendamente porque efectivamente los Tadeos se estrenan, como ya sabe mucha gente, el último fin de semana de agosto. Aunque si siguen adelantando el colegio, a lo mejor hay que reconsiderar esta fecha. Pero es que llega en salas cinematográficas hasta enero, cuando estrenas la peli. Que no está mal, pero os diré que mi padre, con Los Santos Inocentes, 1 año y medio en cartelera. Pero claro, entonces pegas el empujón para lanzar la película y cuando llevas 6 semanas, ¿cómo puedes seguir haciendo ruido? Pues el videojuego te ayuda a volver a coger un empujón. Y si además coincide con el puente de la Hispanidad, pues ya ni te cuento, ¿no? Entonces pasas a hacer números de semana 6 a semana 3. Entonces eso es interesante. Esa era una de las cosas que os iba a preguntar, ¿no? Desde el punto de vista de audiencias, ¿cómo se van trasladando del cine al videojuego, del videojuego al cine? O sea, bueno, en realidad ya Tadeo es como una persona, ¿no?, que está allá y la vamos acompañando al videojuego, lo acompañamos en las pelis, en los cómics, pero ¿cómo veis, notáis esto de las audiencias, ¿no? Se nota, Daniel, respecto a otros videojuegos que tú hayas hecho, hayas dicho, madre mía, Tadeo, ha habido 2.000 millones de descargas el primer día. Me gustaría. A ver, la realidad es que tienen los dos como una moneda, tiene 2 caras. Es verdad que la audiencia de Tadeo es muy similar a la del videojuego por edad, ¿vale? Porque es verdad que además cuando planteas un videojuego, pues planteas el público de Tadeo, que realmente es amplio, aunque es infantil, hay muchos mayores a los que les apetece ir a ver esa película con sus hijos. En cambio, en el mundo del videojuego también tienes otro reto, que es que si haces un videojuego infantil más basado en una película, te quedas en un nicho muy pequeño.
Entonces ya tienes que decir, vale, ¿cómo llego a otras audiencias? También el mercado es muy diferente, porque una película al final, pues como Tadeo nace en España y es verdad que tienes otros países donde ya de por sí sabes que va a funcionar porque tienes trayectoria, en un videojuego directamente estás en otro mercado en el que Estados Unidos es principal y es verdad que ahí la marca Tadeo es importante, pero también es importante el género, el público al que vas. Entonces tienes que pensar otras cosas. De hecho, un riesgo que tomamos, además como teníamos la suerte de que Enrique Gato venía del mundo del videojuego y entendía esto, es no hacerlo tan infantil el juego como cabía esperar. O sea, originalmente los juegos de Tadeo eran muy sencillos, plataformeo, saltar y divertirse. Nosotros le dimos una vuelta y dijimos, ¿y si vamos a un público un poquito mayor? ¿Y si vamos a un público haciéndole guiños también, como hace la película, pero del mundo del videojuego? Y ahí salió una cosa que no hemos visto en muchos videojuegos, que era combinar el 3D del mundo medio abierto para pasearte con escenarios 2D donde plataformeabas y jugabas a enfrentarte a enemigos. Yo creo que eso le ha dado una vida extra al juego y efectivamente ha habido audiencia que ha dicho, ostras, Tadeo Jones no iba a entrar en ella porque la película me parecía pues para otro público y a través del videojuego sí que se ha movido, pero sobre todo hemos hecho crecer mucho en el videojuego la audiencia de Tadeo. Ahí sí ha funcionado. Fíjate que Tadeo siempre fue soñado para funcionar muy bien en España y Latinoamérica. Esto era el sueño original de Tadeo. Y lo hemos conseguido, pero ¿cuál es la prueba definitiva de que lo hemos conseguido? Bueno, pues Tadeo tiene otro nombre fuera de España, que es Tad de Lost Explorer, pero yo, vaya donde vaya, toda la gente me dice Tadeo Jones, y te encuentras los Yankees y te dicen Tadeo Jones, y hasta el póster de Atrapa la Bandera decía de los creadores de Tadeo Jones. Entonces, bueno, pues tenemos un modelo de negocio, un modelo de financiación y un mercado, y si nos ceñimos a los números y que permite ese mercado y seguimos gozando del favor del público, pues esto se retroalimenta. Muy bien. Y para finalizar, una cosa que has comentado desde el punto de vista de producción, mi sensación es que en el sector audiovisual hay un poco de desconocimiento a veces sobre los tiempos y las características de la producción de la animación y sobre la producción y el diseño y desarrollo de videojuegos. Una duda que tengo aquí, podéis compartir parte de esa producción, creo que lo habéis planteado, podéis compartir personajes, escenarios, si se diseñan los proyectos de forma conjunta desde el principio, ¿eso podría permitir ahorrar costes o trabajar de otra forma? ¿O con la llegada además de los motores de videojuegos a la animación? Lo agilizaría, pero el hecho es que lo bueno es que tienes el universo visual creado, ¿no? Y yo también pensaba que tú cogías un modelo para la película, se lo dabas a Dani y el tío lo pasaba por un filtro mágico y de repente ya estaba moviendo el muñeco. Pues no. Desgraciadamente todavía no. Yo sé que convergerán. En algún momento el arte que se haga para una película en renderizado con tiempo se convertirá en tiempo real gracias a las nuevas tecnologías y podremos usar los modelos, pero hoy por hoy son dos modelos diferentes, tienes que adaptarte a otro tipo de formatos y luego que, sobre todo también narrativamente, lo ideal sería empezar a trabajar un producto audiovisual desde el punto de vista interactivo y no interactivo. Eso sería el ideal, porque ahí incluso decides qué vas a usar y qué no vas a usar de la producción. Pero es verdad que muchas veces cuando se decide el videojuego se decide un poquito después o mucho después de ya tenemos la producción. En el caso de Tadeo nos vino muy bien porque en realidad sí que lo pillamos en un buen momento. Cuando empezamos la producción nosotros, ellos estaban ya con las primeras pruebas de película, todavía no estaba montada, si no recuerdo mal. Entonces teníamos los modelos, pero todavía podíamos ver la película y decidir cosas. Y la verdad es que ahí, por eso se nota mucho más en este juego que en los anteriores, la sincronización con la película. Sí, pero repito, el asset tal cual no te vale porque los aparatos, el hardware tiene sus limitaciones. Hola, yo puedo mover no sé cuántos mil polígonos por segundo. La película pues suele tener más polígonos que los que pueden mover los cacharros y las luces son un infierno en tiempo real. Que era como, bueno, intentamos, sobre todo en el videojuego aparecen escenas literalmente de la película donde cogimos los modelos del escenario, pero claro, conseguir la luz y conseguir el flujo de animación que tiene la película nos costó un tiempo hasta que ya le cogimos el tranquillo. Pero luego, si veis la película
y a la vez veis el videojuego, os daréis cuenta hasta qué punto se parecen los escenarios, ¿eh? O sea, sí que es verdad que conseguimos hacer una buena adaptación, pero claro, es adaptación, no, literalmente todavía no. Dadnos 5 añitos. 5 añitos juego mucho. Pues pero, curiosamente, eso vendrá por la industria de las películas, que estaremos haciendo películas con motores de videojuegos. Claro, totalmente. Yo ahí en eso estoy de acuerdo. A ver, esto es una industria que siempre se habla de cine, audiovisual y luego videojuegos. En realidad es todo unido y cada vez más tiende a unirse en modelos de producción, en modelos de venta incluso. Y luego, además, eso lo que decimos, es que llegará un momento en que las películas empezarán a utilizar recursos que abaratan los costes que usamos en los videojuegos, sobre todo en animación. Claro. Insisto, el renderizado en tiempo real, que es algo propio de los videojuegos, es algo que la industria de animación no está acostumbrada a hacer o no hacía hasta hace poco, y ahora ya está empezando a hacer. Sí, es algo que va a cambiar las reglas del juego totalmente. Pues muchísimas gracias. Y bueno, finalmente ya hemos hablado de formas de colaborar entre la literatura y las series, hemos hablado de la forma de colaborar entre videojuegos y animación, y ahora lo que vamos a hablar es la forma de colaborar a través de la coproducción. Tenemos a Yolanda y a Maguiló, que nos van a hablar de, bueno, pues no sé si la habréis visto, de la súper gran producción de D'Artagnan, y creo que teníais una presentación. Sí, bueno, arranca Maguiló hablando, pero sí, bueno, son los tres mosqueteros, D'Artagnan es la primera entrega, Milady será la siguiente, pero bueno. Yes, we'd like to speak about famous French and Spanish co-production, The Three Musketeers. Maybe some of you in the room have seen it. It's a film in 2 parts. It's a very ambitious film, and I wanted to briefly explain why we wanted to dig into this property. Actually, it's really the French richness of books and universe that we decided to dig into. And it would be a shame not to, because it's so rich and so large. And this one is in the public domain. And we thought the Alexandre Dumas universe was really very, very rich and so ambitious that even though it has been adapted many, many times in the past in various languages, that is in French, in English, in Italian, in Russian, etc., we wanted this time to do a more modern and more pacey and more vivid adaptation of it. And to do that, we shot for 28 weeks. We shot in 60 different locations. It was all in natural set. It was all shot in France, thanks to which we obtained some French subsidies that were essential for it. And of course, we went to our obvious European partners, and to begin with Dea Planeta, with whom we've been collaborating in the past for decades, and with whom we thought there was an obvious and common vision for the films. And we would like to unveil the trailer for those who are not familiar with the footage. Voici donc les diables que je dois gronder. Excusez-moi, vous croyez que cela va suffire? On ne se fait pas justice soi-même. Si t'es un peu plus ras, celui-là, je l'embrocherai bien. C'est un droit qui m'appartient à moi. Et à moi seul. Qui est cet enfant? D'Artagnan, votre majesté. 3 duels en 3 heures avec 3 mousquetaires. Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, Monsieur Porthos en second et Aramis en dernier. Je le trouve bien arrogant, jeune homme. C'est ma seule richesse. Et je la mets tout entière au service de Sa Majesté. Je suis Charles d'Artagnan. J'ai bien connu votre père. Que puis-je faire pour son fils? Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être mousquetaire. Vous allez rejoindre les cadets. Et peut-être un jour, vous serez mousquetaire. Ils sont 7, nous sommes 3. Il me semble à moi que nous sommes 4. Tu veux pas le tuer, s'il te plaît? Il m'exaspère. Cette rivalité entre nos troupes est ridicule. Retenez vos soldats, je retiendrai les miens. Milady, des difficultés? Morte et enterrée. On ne peut pas laisser faire ça. Il est innocent. Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre? Le cardinal fera tout pour faire tomber la reine. Pour qui travaillez-vous, madame? Le diable, probablement.
nosotros es una producción súper ambiciosa. Tenía todo el sentido del mundo entrar a trabajar con Pathé y colaborar en este proyecto. Mucho de lo que vamos a hablar ahora nosotras dos ha salido en el panel anterior, pero es evidente. Necesitamos IPs potentes. En Europa tenemos IPs potentes, eso no hay duda. No solo IPs, también tenemos libros muy potentes y mucha historia. Y Europa tiene muchísima historia. Entonces, creemos que hay un apetito muy grande por todo lo que son películas europeas ambiciosas y en ese sentido, para nosotros que siempre estamos buscando no solamente películas europeas de nivel más de presupuesto mediano, pequeño, cuando la gente de Pathé y de Chapter 2 llegó y nos propuso entrar a coproducir a Los Tres Mosqueteros, que no nos cabía lugar a duda, o sea, era sí, seguro que sí, y estamos encantados de haberlo hecho. Es una producción que no solo esta, sino como hay muchísimas otras en Europa que se están haciendo y que están funcionando bien. La taquilla responde. Recordemos todos que venimos de una pandemia, que ha sido muy difícil que el cine remonte y estamos remontando. Lentos pero seguros. Este está siendo un año excepcional, pero nunca volveríamos, bueno, al menos de momento no llegaremos a lo que teníamos en 2019, que había sido un año exageradamente bueno. Pero bueno, oye, este año los Super Mario, las Barbies y los Oppenheimers les están dando vida a los exhibidores y nos están dando vida a nosotros como distribuidores independientes, que también funciona, porque los cines tienen que seguir abiertos. Para que los cines sigan abiertos tenemos que darles productos de calidad, y producto de calidad es producto europeo de presupuesto mediano, alto, pero... Dime, ¿más cerquita? Vale. Nos repetimos otra vez. Yeah, no, we can insist also on the fact that it was also essential for the film to be able to travel and to exist really across all borders, to have some very famous and timely cast. So of course we got Vincent Cassel, Vicky Krieps, Eva Green, and that's also an essential asset in order to have those films travel internationally and try and compete towards the US productions. So we were really super proud to have that big European production that traveled and that performed pretty well all around the world. And you're French. Jan previously said that maybe French, but no, I think that he was mentioning the French series. But no, I think that the French subsidies are incredible, and they are supporting. No, of course, yeah, no, we're totally aware that the French system is pretty generous in order to make those films happen, but it's not sufficient. So that's why we have to knock at various doors. And Spain is one of them, and we have needed them in the past and we'll need them in the future. On this one in particular, we also have Konstantin in Germany that went on board at an early stage. And we want to keep on doing some eventful movies, and we will need our European partners for that, and Dea Planeta is among them. Y este es el camino, ¿no? El camino para que poder tener grandes películas de muchísimo volumen de presupuesto en Europa pasa por la coproducción, pasa por la coproducción de varios países implicados, sin entrar, por supuesto, en los detalles concretos del contrato de colaboración. ¿Cómo se ha generado esa colaboración, en vuestro caso, en vuestras dos empresas? ¿Qué ha sido lo que sacáis como positivo y qué creéis que ha sido lo más difícil en este caso, que se pueda contar en este caso? I think it was a pretty natural collaboration because we've known one another for a certain amount of years. Dea Planeta has distributed a bunch of Pathé films in the past, and that, to mention just a few, La Petite Famille, a big Danny Boone production, but also some smaller ones like Paris Memories or L'Immensità. We have many together. We've been working together for a long time. We share the same vision. So it was both pretty natural and easy to work together. And not to go into details, it's just a matter of a portion of the budget. So the budget is a high production budget, as you all understood, and each territory that comes early on stage brings a portion of the budget.
de cara, como estamos en una jornada europea, si tuviéramos que hacer una lista de, iba a decir de los Reyes Magos, voy a decir de Navidad, de qué cosas creemos que las instituciones, tanto locales o como estatales o europeas, pueden hacer para facilitar la coproducción, ¿qué echáis en falta? ¿O qué os gustaría, o a lo mejor ya está todo y es perfecto y es muy fácil coproducir? ¿O pensáis que hay algo que se puede hacer para favorecer la coproducción? Well, to have conversations at early stages, at script stages, to decide together the cast crew, to be able to include sometimes some Spanish cast, for instance. That could be something to be able sometimes, if it's relevant, of course, to shoot in some regions of Spain in order to achieve a bigger portion of the budget. Vale, y desde tu punto de vista... A ver, no, yo creo que sí, que realmente siempre se puede conseguir más cosas y empezar antes y incluso en momentos de desarrollo. Es que es difícil llegar a tomar decisiones de esta magnitud porque tampoco no entramos en el día 1 de un proyecto como coproductores, la mayoría de las veces, ya hay desarrollo creado. Pero sí que es cierto que si se puede entrar antes, pues es mucho mejor. Así, en ese caso, en ese sentido, acceder a las instituciones, a las ayudas en early stage es estupendo. Y en muchas ocasiones se consigue, o sea que sí. Fenomenal. ¿Y desarrollos futuros? ¿Cuál va a ser el día después de Los Tres Mosqueteros? Bueno, Dumas sigue. Hay mucho Dumas. Hay muchos Dumas, hay Julios Vernes, hay de todo. Las IPs francesas tienen una larga trayectoria y nosotros estamos encantados de seguir con Pathé en esa andadura. De seguir colaborando. ¿Y os planteáis saltar a otros formatos, videojuegos? Bueno, en series ya estamos activamente produciendo. Hemos producido con Netflix, hemos producido con Televisión Española. Estamos ahora coproduciendo con otras cadenas que han estado antes en el panel. Y en ese sentido, con Pathé hemos empezado a hablar, porque ellos también empiezan ahora a producir series. Así que, who knows? Who knows? Yeah, we opened up our TV division pretty recently, but we're definitely having some conversations together. Muy bien. Pues, ¿queréis añadir...? Si queréis, abrimos ronda de preguntas. Si hay alguna persona... un segundín que le traigan el micrófono. El señor de la camisa blanca. Hi. A very quick question for Marie-Laure and Yolanda. How would you judge the box office for Three Musketeers, D'Artagnan, in France and outside France? I know it went very well in France, but my question is, outside France, were you looking for more? And also, is the value now of such big series, films such as this, which had great reviews, is the value going up in any way in TV, where a lot of the biggest broadcasters in Europe are trying to fire up VOD services and play VOD linear, and this seems to me to be a kind of flagship entity, but if you can comment. Yes, well, the French success was huge. It achieved 3,400,000 admissions just in France, and internationally we achieved 1,600,000. And this brings a total of more than 35 million box office worldwide. So it is a big number. So international sales for this, both pre-sales and sales on those two films were very solid. And as we all know, the films do not only have a theatrical life. This is only the first cycle. Then, of course, it goes to SVOD and to pay TV and to free TV and to TVOD, etc. And this is where, in some territories, the bigger portion of the revenues are. Does that answer your question? I think it does. Thank you. ¿Alguna pregunta más?
Aquí hay una persona. Gracias. Gracias. Bueno, pienso que uno de los temas que ha dado vuelta todo el rato en este panel, en el anterior también, es el tema de la propiedad del IP. Tadeo seguramente es un ejemplo muy bonito de una cosa que se puso en marcha en 2002 y supongo que han saltado a todos los posibles formatos, sectores, videojuegos, película y todo aquello porque tenían esa capacidad de negociarlo, ¿no? Digo, ¿cómo ven un poco el futuro cuando cada vez más una película puede ser un videojuego? Es el caso también de Tres Mosqueteros. No sé si La Chica de Nieve podría ser un videojuego o no, pero seguramente podría acabar en cualquier otra cosa cross-platform o cross-sector. Entonces, ¿cómo ven la evolución de esa negociación del IP en otras plataformas y con otros actores que están entrando al mercado? Pues fíjate, cuando hicimos el corto de Tadeo, el primer corto de Tadeo, que se acabó en noviembre del 2004, tuvimos la idea de registrar la marca, diciendo, no vaya a ser que, directamente. Y ser propietarios de la marca te da muchísimo juego. ¿Cuál es la importancia de las IPs? Pues fíjate, yo empecé en el 2002 y cuando ahora estrenemos Tadeo 4 será el 2026. 24 años de trabajo autogenerado para mi empresa, totalmente. Y cada proyecto de estos, pues empleando alrededor de 150 personas, cada película. Entonces, esto versus no tener la IP y hacer solo servicios es una gran diferencia, porque a mí una cosa que siempre está ahí es hacer una serie de Tadeo Jones. Y yo digo, ya ves que... bueno, yo soy fundamentalmente un señor de cine y entonces me llegan productores de televisión y dicen, da igual, te lo hacemos nosotros, licéncianos la marca. Y entonces de repente ahí tienes otra vía de ingresos con la que no contabas. Entonces yo creo que para poner unos pilares en una industria del audiovisual sólidos es fundamental defender la IP. Y para defender la IP hay que poder crearla. Y para crearla necesitamos el apoyo de los jugadores nacionales. Nosotros, una cosa que nos encontramos es que Televisión Española reserva una cuota de inversión para proyectos de animación y también el ICA, pero ese mismo apoyo no lo encontramos con los jugadores privados. Y está mal que diga yo esto, porque porque Tadeo no existiría sin Mediaset. Pero el hecho es que sería mucho más bonito que se estuvieran poniendo constantemente proyectos de animación en marcha, uno detrás de otro. Y eso es importante. Vale, pues muchas gracias y bueno, además la animación española nos está dando tantas alegrías últimamente y tenemos Sultana que se estrena, el viaje de la Sultana que se estrena en el Festival de San Sebastián, o sea que es un buen momento y un buen momento para coger ese guante de animar a que haya más participación. ¿Alguna pregunta más? Pues mira, puntualidad. Sí, es que no veo desde aquí. Vale. Gracias. I'm Chris Marsic from the Croatian Audiovisual Center. On co-productions, or cooperation as it was called on the earlier panel, I think there's a disconnect for smaller countries to be able to scale up and work with larger countries in co-production. We don't have the resources. So companies like Beta, who were on the previous panel, who are finding models to associate smaller countries with larger projects that can then be co-produced with larger players, I think is very important and should be encouraged by the Commission. And on the IP retention issue, clearly we have to be able to retain at least IP proportionate to the investment and risk taken by the investors and the investing countries. It's not possible to be forced to give up that IP. I wanted to ask a question on the link between games and animation and films, because we're now in the process of producing a children's film and at the same time a game, and we have the same creative team, at least in terms of authors and scriptwriters, working on the project already at the development
at the development stage. I'm wondering if any of you have any experience where you have really both products being both the film and the game being developed simultaneously. Pues dime si un poco... ¿Tú cuentas? Digo, sí, pero por resumir un poco la pregunta... ¿Cómo pueden concebir la colaboración desde...? Lo digo porque me puedo extender muchísimo. No hay mucho tiempo, pero... Claro. Bueno, en realidad cuando... O sea, Daniel. Sí, perdón. En realidad, producir un videojuego y, bueno, pensando en la audiencia infantil, ¿no? Porque básicamente lo que es limitar. O sea, y además lo he dicho con Tadeo. Siempre planteamos que la audiencia infantil en videojuegos tiene un escalado de también que se relaciona con las plataformas a las que juegan y el tipo de juegos que juegan. Con lo cual, normalmente cuando nosotros enfocamos una producción de una película de animación, por ejemplo, tenemos que entender también lo que quiere transmitir esa película y dónde lo quiere transmitir. Y de esa manera, nosotros podemos también trasladarlo a la plataforma o al género concreto de videojuego. Dicho eso, es que puedo ser muy extenso con esto. Al final todo consiste en lo mismo, en buscar bien lo que quiere contar. Si tienes la IP y la IP la puedes respetar en cualquier formato al final, porque sabes a dónde va, es también adaptarte a cómo piensa la audiencia o cómo quiere recibir el videojuego o cómo podría recibir el videojuego. La única diferencia es que aquí no estamos hablando de un mercado nacional, ni siquiera creo que es una cosa que también tenía que añadir. Ni siquiera estamos hablando de que el público jugador piense si el juego es español o no es español, o es europeo o no es europeo, que eso es una diferencia que nosotros con los videojuegos apreciamos. El hecho de, ostras, no juegan a los videojuegos por ser de una nacionalidad o no hay una barrera de entrada por ser de una nacionalidad concreta. Sí dinero, sí presupuesto, pero no hay no juega a este videojuego porque viene de, o sea, porque no es americano o no juega a este videojuego, que nos pasaba mucho en la industria española hace años, es que es español la película, no la voy a ir a ver, y dices, perdón, o sea, ¿qué te cambia esto? El mundo del videojuego tiene otras barreras, pero tiene muchas puertas que se pueden abrir cuando trabajas con otras licencias y con IPs. Bueno, yo añadiría que es verdad que antes de la llegada de Netflix, fundamentalmente, había barreras culturales en lo que hacíamos y la nacionalidad de la película jugaba un papel importante, pero ahora mismo esas barreras ya no están. Es verdad que seguir estrenando una película en salas cinematográficas, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un mercado tremendamente proteccionista, aunque digan que no, es tremendamente complicado y muy caro, pero el éxito de producciones españolas allí, como puede ser La Casa de Papel o El Hoyo, por ejemplo, demuestran que estas barreras ya han desaparecido y habéis conseguido lo impensable, y es que los yanquis lean subtítulos o se acostumbren a ver cine doblado. Y eso es lo que decía, que es verdad que están convergiendo las industrias. O sea, ahora se parece mucho más, sobre todo televisión, el mundo series, porque cine todavía hay cierto proteccionismo, pero series ya es como un videojuego. O sea, prácticamente tienes todo el mercado para llegar. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los participantes. Confiamos que la colaboración siga surgiendo entre formatos, entre países, entre industrias y nada, muchísimas gracias por venir y nos vamos al café. Gracias.